Capítulo 16. Trigo, aceite, vino y chicas. La romanización acabó con las precarias economías indígenas basadas en el autoabastecimiento e impuso el cultivo extensivo de la llamada tríada mediterránea, aceite, trigo y vino, que sería, con los metales y la salazón de pescados, la gran aportación de Hispania a Roma. En los museos españoles abundan las ánforas olearias, panzudas, casi esféricas, destinadas al transporte de aceite. Eran envases no renovables. Las vaciaban en los almacenes del Tíber, las rompían y arrojaban los tiestos a un descampado cercano. El montón de tiestos fue creciendo con los años hasta formar un verdadero monte de 54 metros de altura y 1 kilómetro de contorno. El monte Tesaccio, de Testae, Tiesto, que hoy se integra en Roma, cerca de la Puerta de San Pablo. Casi todas las ánforas del Testaccio llevan sellos identificativos que señalan su origen español, especialmente los niveles del siglo II, antes de que la competencia del aceite barato y de peor calidad del norte de África amenazara el mercado hispánico. Se ve que la decadencia del Imperio Romano tuvo también su capítulo gastronómico. El aceite producido en la actual Andalucía competía ventajosamente incluso con el italiano y se exportaba a los puntos más distantes del imperio. Ánforas olearias procedentes de alfares del Guadalquivir se han encontrado en el norte de Inglaterra y en Oriente Medio. Completamente distintas de las redondas olearias eran las ánforas binarias, estrechas y largas, destinadas al transporte de vino y cereales. El pico aparentemente desatinado, en el que remata la base de estas ánforas, tenía una función práctica. Se clavaba en el lastre de arena que cubría el fondo del barco y contribuía a estabilizar la carga. Roma importaba ingentes cantidades de trigo de Egipto, Sicilia e Hispania. Recordemos que la annona, o subsidio social romano, distribuía trigo a la plebe romana, lo que junto con los espectáculos gratuitos garantizaba su sumisión. Los consabidos panem et circenses. Nota: no seré yo el que establezca parentesco alguno entre esta forma de soborno estatal y los actuales subsidios de desempleo con los que ciertos gobiernos autonómicos cautivan el voto de sus bases, lo que les asegura el cumplimiento de su principal objetivo político: perpetuarse en la poltrona. Tampoco compararé, Dios me libre, el circenses romano con el vertedero de programas basura en que se han convertido ciertas televisiones autonómicas. Fin de la nota. Los graneros romanos eran Egipto, Sicilia y la península ibérica, Meseta y Bética. Donde el terreno lo permitía, se instalaron grandes fincas explotadas desde Villae, remoto antecedente del cortijo andaluz. Nota: este es el origen del denostado latifundio tantas veces y tan injustamente achacado a los conquistadores cristianos que heredaron la tierra un milenio más tarde. Fin de la nota. Hispania produjo algunos vinos estimables, principalmente en Cádiz y la actual Cataluña, pero se exportaban poco. En la antigüedad, los caldos viajaban mal y se agriaban con facilidad. Para mitigar este deterioro, el interior de las ánforas binarias se revestía con hollín de mirra o pez, lo que llenaba el vino de pizcos negruzcos. Antes de beberlo, había que filtrarlo, y si con todo ese trasiego daba señales de deterioro, servía con especias para disimular el defecto. La divulgación del uso del tonel, desde mediados del siglo II, solucionó el problema. El envase de madera no solo conservaba el vino, sino que lo mejoraba. Los romanos no llegaron a conocer los famosos caldos de Cádiz, el jerez y la manzanilla. Sin embargo, sí disfrutaron de otro producto de la tierra que alcanzó gran fama: las Pullae Gaditanae, las alegres chicas de Cádiz.
En la Roma decadente e imperial se hicieron famosas las artistas de variedades procedentes de la licenciosa Cádiz. Los banquetes de señoritos libertinos se remataban con la actuación de algún grupo de Pujae Gaditanae, que cantaban y bailaban acompañándose con castañuelas béticas, baética, crusmata. Su cuerpo ondulado sensualmente, pondera el aragonés marcial, se presta a tan dulce estremecimiento y a tan provocativas actitudes que sacudiría la virtud del casto Hipólito si la viese. Cuando bailan, contonean sus atractivas caderas, otra vez marcial, que adoptan posturas de increíble lubricidad, pero si se ponen a cantar, sus canciones son tan desvergonzadas que no las osarán repetir ni las desnudas meretrices. Es imaginable que la actuación de las bailarinas gaditanas iría seguida en muchos casos de desenfrenada bacanal. Las alegres chicas de Cádiz, a medio camino entre la prostitución y las varietés habaneras, debían de ser, al término de la fiesta, chicas tristes, explotadas por empresarios desalmados y prematuramente ajadas y entregadas a una aciaga vejez. Ya ha notado el escéptico lector que Hispania había comenzado aportando a Roma metales y mercenarios, porque otra cosa no tenía. Pero cuando los beneficios de la cultura romana rindieron sus sazonados frutos, la península pudo ofrecer escritores como los cordobeses Lucano y Séneca, o Marcial, este de Calatayud, científicos como el gaditano Columela, y hasta emperadores como Trajano y Adriano, que eran de Itálica, junto a Sevilla. No todo fueron cerebros. Hubo también un aporte al espectáculo y a la fiesta. Por ejemplo, el famoso atleta lusitano Diocles, el mejor auriga de todos los tiempos, ídolo de las multitudes que entonces se pirraban por las carreras de carros como ahora por el fútbol. Diocles comenzó su vida profesional a los 18 años y se retiró, querido y respetado por todos e inmensamente rico, a los 42, después de cosechar 1500 victorias. Con la Iglesia hemos topado. Los romanos eran bastante tolerantes en materia de religión. Incluso podemos decir que eran bastante escépticos y un pelín agnósticos. «Quod est veritas?», le pregunta Pilatos a Cristo. Retóricamente, por supuesto. El romano no esperaba iluminación alguna de aquel visionario desarrapado. Estaba lejos de sospechar que era Dios, nada menos. Los romanos, como eran politeístas y, por tanto, tolerantes, no tenían inconveniente en agregar a su panteón los dioses de los pueblos sometidos, lo que favoreció la expansión del cristianismo por el imperio. Una serie de leyendas, piadosas y entrañables, pero enteramente falsas, sostienen que la evangelización de Hispania fue obra del propio apóstol Santiago, de San Pablo y del grupo de misioneros conocido como los 7 varones apostólicos: Torcuato, Cecilio, Indalecio, Eufrasio, Exifonte, Esiquio y Segundo, que establecieron sendos obispados por las actuales diócesis de Granada y Jaén. Son leyendas tardías sin base histórica alguna. Hoy sabemos que el cristianismo llegó a la península desde las provincias romanas de África, hacia el siglo II. Primero colonizó la Bética y el Levante, posteriormente las tierras extremeñas y leonesas. Al comenzar el siglo III, el apologista Tertuliano escribía con entusiasmo, quizá exagerando: «La fe de Cristo gana ya en todos los confines de Hispania». La verdad es que amplias zonas de la península seguían siendo paganas. Las Vascongadas y Navarra, por ejemplo, no se evangelizaron hasta la Edad Media. A lo mejor por eso, se le ocurre a uno, sus actuales habitantes dan muestras de mayor reciedumbre en la fe que los de las regiones meridionales, que ya flaquean y parecen estar un poco de vuelta del asunto.
La religión es como la gaseosa. Una vez abierta la botella, solo es cuestión de tiempo que pierda el gas. La primera conferencia episcopal que se recuerda, Concilio de Ilíberis, Granada, año 300, estaba integrada por 19 obispos y 26 presbíteros. Fue también un español, el obispo de Córdoba, Osio, el alma del primer concilio ecuménico celebrado en Nicea. El cristianismo fue en aumento desde que el emperador Teodosio, un segoviano de Coca, lo declarara religión oficial del imperio el año 380. Desde entonces, se produjo un sólido maridaje entre iglesia y oligarquía que aún perdura, especialmente en la católica España.